¿Te has preguntado alguna vez por qué un Dios bueno y todopoderoso permitiría la existencia de Satanás y los ángeles caídos? Este misterio, que desafía nuestra comprensión humana, ha sido objeto de reflexión teológica por siglos. En las Escrituras, Satanás no es solo el símbolo del mal, sino un ángel que una vez fue puro, pero que, seducido por el deseo de independencia, se rebeló y se convirtió en el adversario de Dios y la humanidad. ¿Por qué Dios lo permite? La respuesta podría estar en el don del libre albedrío. Tanto ángeles como humanos fueron creados para amar a Dios, pero el amor no sería real sin la libertad de elegir. El mal, aunque parece tener poder, es transitorio y limitado dentro del plan divino. Dios, en su sabiduría, permite que el mal exista para que el bien, al final, triunfe en un acto de redención supremo. Este conflicto entre el bien y el mal nos invita a meditar sobre el propósito de nuestra existencia, el rol de la libertad y la promesa de restauración. El triunfo de Dios sobre el mal es una certeza, una promesa de un futuro glorioso en el que toda su creación será restaurada. En este proceso, cada elección que hacemos en nuestras vidas se convierte en una oportunidad para acercarnos más a la verdad divina y al propósito de la creación misma. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un ser creado con perfección y belleza incomparables, capaz de reflejar la misma luz de Dios, pudo transformarse en el adversario de la humanidad? En el relato bíblico, encontramos la historia de Lucifer, el portador de luz, un ángel que habitaba en la presencia divina, revestido de poder y sabiduría. Pero el orgullo nubló su corazón, y así como sucede en el alma humana, su deseo por alcanzar el mismo trono de Dios lo llevó a desafiar al Creador. Isaías y Ezequiel nos ofrecen un vistazo a esta caída trágica. Lucifer, cegado por su propia grandeza, decidió rebelarse. La magnitud de su desobediencia fue tal que, en su expulsión, arrastró consigo a un tercio de los ángeles que se unieron a su causa, instaurando la primera transgresión en el universo. Esta rebelión no es solo una historia antigua, encierra una advertencia eterna sobre el orgullo y la tentación de ocupar un lugar que no nos corresponde. Satanás representa la esencia de la desobediencia, un recordatorio poderoso de las consecuencias de apartarse de la luz divina. Su presencia en el mundo nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y a reconocer la importancia de someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. En un mundo que nos empuja a la autosuficiencia y a la vanidad, esta historia resuena con fuerza, mostrando el destino de aquellos que rechazan la soberanía del Creador. La existencia de Satanás y el mal en el mundo plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Una de las respuestas más significativas se encuentra en el concepto del libre albedrío, un principio fundamental que subyace a toda la creación. Dios, en su infinita sabiduría y amor, decidió otorgar a los ángeles y a los seres humanos la capacidad de elegir. Este don de la libertad es esencial para una relación auténtica y significativa. Sin él, el amor sería una mera ilusión, una acción mecánica carente de valor verdadero. Desde el principio, Dios deseaba una creación que lo amara no por obligación, sino por elección. La libertad de elegir implica la posibilidad de rechazar, y Dios, en su soberanía, decidió permitir que sus criaturas ejercieran este poder. Al permitir que Lucifer, uno de los ángeles más cercanos a él, ejerciera su libre albedrío, Dios sabía que esto podría llevar a la rebelión y a la eventual caída. Sin embargo, la posibilidad de que un ser creado elija rebelarse es un riesgo que vale la pena si eso significa la posibilidad de un amor verdadero. La historia del Edén ilustra perfectamente este principio. Dios colocó a Adán y Eva en un entorno perfecto y les dio la libertad de elegir. Les ofreció todo lo que necesitaban, pero también les dio un mandamiento: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta instrucción no era un intento de controlar, sino una invitación a confiar en su sabiduría. Sin embargo, la serpiente, símbolo de Satanás, manipuló esa libertad, llevando a la humanidad a desobedecer. Este acto de desobediencia introdujo el pecado y el sufrimiento en el mundo, pero también reafirmó el valor de la elección. Hoy, el libre albedrío sigue siendo un tema central en la fe cristiana. En Deuteronomio 30, versículo 19, se nos presenta un claro llamado: escoge, pues, la vida. Esta exhortación resuena a lo largo de toda la Escritura, recordándonos que nuestra relación con Dios se basa en decisiones diarias. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir amar a Dios, seguir sus caminos y vivir en su favor o, por el contrario, optar por el camino de desobediencia y el alejamiento.
Es fundamental entender que el libre albedrío no es solo un principio teológico, sino una realidad práctica en nuestra vida diaria. Las decisiones que tomamos impactan nuestra relación con Dios y con los demás. Al elegir amar y obedecer a Dios, encontramos propósito, paz y dirección en nuestras vidas. La libertad que Dios nos da es, en última instancia, una invitación a vivir plenamente, a experimentar la plenitud de su amor y gracia. El libre albedrío también trae consigo una responsabilidad. A medida que elegimos, nos enfrentamos a las consecuencias de nuestras acciones. Dios no nos fuerza a seguirlo, pero nos ofrece su guía y su gracia. El sufrimiento y el mal son el resultado de un mundo caído, pero también son una oportunidad para ejercer nuestra libertad de una manera que honre a Dios. Al optar por el amor y la obediencia, podemos traer luz a un mundo que a menudo se siente oscuro y perdido. En conclusión, el libre albedrío es una parte esencial del plan de Dios para la creación. Nos da la capacidad de elegir, de amar y de formar una relación auténtica con nuestro Creador. Aunque esta libertad conlleva riesgos, también ofrece la oportunidad de experimentar la plenitud de su amor y gracia en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo estamos usando nuestra libertad? Al elegir vivir en la luz de su amor, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también reflejamos su gloria en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y redención. La presencia del mal en el mundo, aunque desconcertante, es fundamental en el plan redentor de Dios. Desde el principio de la historia humana, la decisión de Adán y Eva en el Edén introdujo el mal, pero Dios, en su soberanía, permite su existencia para cumplir un propósito mayor. A través de las Escrituras, comprendemos que el sufrimiento y las pruebas son medios divinos para fortalecer nuestra fe y carácter. En Romanos 5, versículos 3 y 5, el apóstol Pablo nos enseña que el sufrimiento produce paciencia, la cual a su vez forja nuestro carácter y nos conduce a una esperanza firme. Cada desafío que enfrentamos en esta vida no es un mero accidente, sino una oportunidad para crecer. La analogía del oro refinado en 1 Pedro 1, versículos 6 y 7 es reveladora. Así como el oro se purifica al ser sometido al fuego, nuestras almas son probadas para que emerjan más fuertes y puras. Este proceso de refinamiento no solo nos acerca a Dios, sino que también nos capacita para ayudar a otros en sus luchas. Al experimentar el dolor y la tentación, aprendemos a depender de la fortaleza divina y a cultivar un amor más profundo por nuestro Creador. Es esencial entender que el sufrimiento no es un signo de la falta de amor divino. En realidad, es un llamado a identificarnos con Cristo y su sacrificio. Jesús mismo nos mostró el camino al soportar el sufrimiento más extremo y al hacerlo, nos invita a tomar nuestra cruz y seguirle. Esto implica una transformación interna, donde nuestros corazones se alinean con el corazón de Dios y nuestras luchas se convierten en un medio de testimonio de su gracia y poder. Además, el mal en el mundo nos recuerda la importancia de la comunidad. Cuando enfrentamos adversidades, es en el entorno de la iglesia y de relaciones saludables donde encontramos consuelo y apoyo. Nos animamos unos a otros en la fe, compartiendo nuestras historias de lucha y victoria, lo que edifica a toda la comunidad. En resumen, el mal y el sufrimiento no son finales, sino partes integrales del viaje redentor que Dios ha diseñado para nosotros. Al enfrentar estos desafíos con fe, podemos transformarlos en oportunidades de crecimiento espiritual, testificando de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Convirtamos nuestras pruebas en testimonios de su amor y redención, y recordemos que, al final, su propósito siempre triunfa. Desde los inicios de la humanidad, la Biblia presenta a Satanás como el acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis 12, versículos 10, un título que encapsula su papel como adversario de la humanidad. Este concepto se manifiesta de manera clara en el libro de Job, donde Satanás aparece ante Dios para cuestionar la fidelidad de Job. Al señalar que Job solo es leal por las bendiciones que recibe, Satanás busca demostrar que la fe humana es condicional y superficial. Sin embargo, este relato no solo resalta el papel de Satanás como tentador, sino que también ilustra la soberanía de Dios, quien permite estas pruebas con un propósito mayor. El tentador busca inducir a las personas al pecado, sugiriendo que la desobediencia a Dios puede ofrecer satisfacción y recompensa inmediata. Esta táctica es evidente desde el relato del Edén, donde engañó a Eva para que comiera del fruto prohibido, lo que llevó a la caída de la humanidad. A través de la tentación, Satanás no solo busca alejarnos de Dios, sino que también intenta desestabilizar nuestra identidad como hijos e hijas de Dios.
Sin embargo, es fundamental entender que Dios permite estas pruebas como un medio para fortalecer nuestra fe y revelar la autenticidad de nuestro compromiso con Él. Santiago 1, versículos 12 y 15 destaca que aquellos que perseveran en medio de la prueba son bendecidos, pues estas dificultades producen en nosotros resistencia y madurez espiritual. Cada vez que un creyente resiste la tentación, no solo demuestra su lealtad a Dios, sino que también experimenta el poder transformador de la gracia divina. La naturaleza de la tentación y la acusación de Satanás nos recuerda que la vida cristiana no es un camino libre de desafíos. En 1 Pedro 5, versículos 8 y 9, se nos exhorta a estar alerta y a resistir al diablo, quien ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Esta imagen nos invita a permanecer vigilantes en nuestra fe, sabiendo que somos parte de una batalla espiritual continua. Es vital que los creyentes se fortalezcan en la armadura de Dios, Efesios 6, versículos 10 y 18, que nos equipa para enfrentar las estrategias del enemigo. La verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios son herramientas que nos permiten resistir la tentación y permanecer firmes en nuestra fe. A través de la oración y la comunidad de creyentes, encontramos apoyo y fortaleza para enfrentar los ataques del acusador. En resumen, el rol de Satanás como tentador y acusador es un recordatorio de la realidad de la lucha espiritual en la vida del creyente. Sin embargo, su influencia es temporal y está sujeta a la soberanía de Dios. Al resistir las tentaciones y permanecer firmes en la fe, los creyentes no solo demuestran su lealtad a Dios, sino que también experimentan la victoria que se encuentra en Cristo, asegurando que, aunque el enemigo ataque, somos más que vencedores. La Escritura asegura que el mal tiene un final. En Apocalipsis, se describe el destino definitivo de Satanás y sus seguidores. Apocalipsis 20, versículos 10 dice que Satanás será arrojado al lago de fuego, donde será atormentado por la eternidad. Este castigo simboliza la erradicación completa del mal y la restauración de la creación. El destino de Satanás y sus ángeles fue preparado desde el principio, y será cumplido en el tiempo designado por Dios, Mateo 25, versículos 41. En Apocalipsis 21, versículos 1 y 4, Dios promete un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta visión final es el cumplimiento del plan redentor de Dios, donde la humanidad redimida vivirá en paz y perfecta comunión con Dios, sin la interferencia del pecado ni del mal. La presencia de Satanás y el mal ofrece valiosas lecciones espirituales. Primero, nos recuerda que dependemos de Dios en todo momento y que solo en Él hallamos la fortaleza para resistir las pruebas y tentaciones. Efesios 6, versículos 10 y 18 nos instruye a vestirnos con la armadura de Dios para enfrentar los ataques del enemigo. Además, este conflicto espiritual nos anima a vivir vigilantes, firmes en nuestra fe y conscientes de que nuestras decisiones diarias fortalecen nuestra relación con Dios. Otro aspecto importante es vivir con la esperanza del regreso de Cristo, cuando todas las cosas serán restauradas. La certeza de que el mal tiene un fin nos motiva a vivir con propósito y a no desanimarnos en las dificultades. Romanos 8, versículos 18 y 25 nos asegura que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu amor y por el don de la salvación. En medio de las pruebas, te pedimos que cada uno de tus hijos sienta tu paz y tu presencia. Ayúdanos a resistir la tentación y a vivir en obediencia a ti, con la esperanza de la victoria final sobre el mal. Que cada lector de estas palabras sea bendecido y fortalecido en su fe, y que vivamos esperando el día de la restauración final. En el nombre de Jesucristo, amén. Para continuar profundizando en la palabra de Dios, no olvides suscribirte al canal Full Crecimiento Ya y activar las notificaciones para recibir inspiración diaria que fortalecerá tu vida espiritual.